Y ya estamos de regreso en cadena nacional y rápidamente vamos a tomar contacto con alguien que se ha ganado un espacio en este programa, que tiene una sección propia y además con tremendo éxito. Nos acompaña Nicolás Yáñez de NIC. ¿Cómo estás, Nico? Qué bueno verte. Bien, ¿y tú, Vicky? ¿Cómo estás ahí? Muy bien, porque hay cadena de hilos en cadena nacional. Tenemos su gráfica de presentación, todo impecable. Nicolás Yáñez, entonces, con muchísima información para revisar. Sí, hay harto que revisar hoy día. Sí, y yo voy a partir con el primer tema en esta cadena de hilos, Nico. ¿Cuál es la relación y el hilo que hay detrás también en la investigación respecto al vínculo que habría entre CADEM y Dominga, el proyecto Dominga? Porque ahí estamos revisando en pantalla, ustedes hicieron un reportaje que consigna lo siguiente: los 6 grados de separación de CADEM con Dominga, el proyecto minero de la familia de Carlos Alberto Delano. Sí. ¿De qué se trata todo esto? Y sobre todo con un personaje tan polémico como quien ha sido apodado además como el Choclo Delano. El Choclo Delano, ¿no? Bueno, sí, aquí entramos al mundo, ¿verdad?, de las encuestas, ¿cierto? Esta es una de las encuestas, de tantas encuestas de la plaza, la CADEM, así como está la Criterio, está la CEP, ¿verdad? Tenemos a la CADEM que generalmente cada semana, cada mes, ¿verdad?, saca su barómetro, saca sus instrumentos donde va midiendo ya sea elecciones u otro tipo de situaciones, ¿verdad? Sí. Y en este caso nosotros nos llegó el último barómetro que publicó la CADEM, que tenía relación con, era un barómetro que medía la percepción política económica específicamente de Coquimbo, de la ciudad de Coquimbo. Entonces nos llamó la atención porque de todos los datos que aparecen ahí, aparecen algunos datos relacionados a las elecciones y todo, pero hay un ítem en que se pregunta directamente por los proyectos mineros y cuál es la percepción con los proyectos. Entonces, en este caso, el proyecto minero que en particular se pregunta es el proyecto Dominga, como aparece ahí en la gráfica. Eso, como lo vemos en pantalla, ¿qué es esta? Es como una especie de telaraña, podríamos decir, telaraña del poder en este caso. ¿Qué es lo que estamos viendo y cómo podríamos ir explicándole a la gente que está en la casa? Claro, sí, lo que pasa es que, bueno, ahí jugamos con el concepto de los 6 grados de distancia que tienen, se supone que hay una teoría de los 6 grados de distancia, cada uno está conectado con otro, digamos. En el planeta. Y la verdad es que ahí en la gráfica que muestran, efectivamente se expone la relación, ya sea societaria, de amistad o de otra índole, entre la empresa CADEM en particular, que como les digo sacó este barómetro, y en este caso el proyecto Dominga de Carlos Alberto Delano. Oye, y bueno, a ver si es que podemos hacer esa relación directa. Acá hay relaciones de parentesco, tiene que ver con relaciones de poder. ¿De qué manera se hace esta especie de match entre este proyecto y la encuesta? ¿Y de qué forma además eso se traduce en los resultados de la encuesta? Tú algo mencionabas recién. Sí, volviendo un poco al barómetro, lo que yo quería rescatar de esa idea es que afigura que un 60% de la gente en Coquimbo está de acuerdo con el proyecto, que en este caso es un proyecto que es un cadáver judicial, o sea, es un proyecto que ya agotó todas las instancias judiciales, básicamente se rechazó porque genera un daño y está comprobado un gran daño medioambiental. Ahí en ese lugar en particular están los pingüinos de Humboldt, hay una flora y fauna muy rica ahí, y bueno, Dominga se intentaba instalar ahí a 30 kilómetros de esta reserva natural. Entonces ya agotó todas las instancias y por eso nos llamó particularmente la atención estos números. Conversando con un experto, con un académico, él claramente nos dice que esos números están maquillados, los que figura en la CADEM, el 60%, porque al corregir los datos como debiesen realmente exponerse, en realidad son un 49% de las personas que están de acuerdo con el proyecto. ¿Y cómo se llega al resultado del 60% y por qué es el 49% entonces la cifra real? Yo no soy el experto en números, pero lo que él me comenta es que en la gráfica que ustedes muestran, abajo en la letra chica dice que en realidad el 60% es del 80% que conoce el proyecto. Entonces, si uno ahí corrige el dato, digamos, que nosotros mostramos después la corrección, en realidad el número, si bien es cierto una mayoría simple, son el 49% y no el 60%. Ahora, yendo a la pregunta que tú me haces, Vicky, de la relación que existe entre CADEM y Dominga, ahí uno tiene que empezar a hacer el juego de los vínculos societarios. En este caso, si uno va hoy día a la página de la CADEM y ve al equipo ejecutivo de la CADEM, aparece como gerente general la Karen Tal,
Thal, Karen Thal, tal lo mejor se pronuncia, y ella hace 7 meses aparece en su LinkedIn, ella parte como miembro del directorio de una empresa que se llama SEA Medioambiental. Ya. SEA Medioambiental, si uno revisa, es una empresa que ya tiene casi 25, 26 años, y es una empresa creada por Jaime Solari, ya que es el hermano de Ricardo Solari, el ex Partido Socialista, ¿verdad? O sea, es Partido Socialista, era ex ministro, Sí. que hace poco fue multado por la Comisión para el Mercado Financiero, ese otro tema que nosotros también hemos cubierto. Parte del directorio de Televisión Nacional en su Fue momento. parte, y justamente lo multaron a propósito de ese directorio, porque, bueno, benefició a Jaime de Aguirre, que fue un ejecutivo, Sí. ¿verdad?, que trabajó en TVN. Ese es un tema bastante entretenido que podemos tocar en algún momento. Pero bueno, el hermano, Jaime Solari, como te digo, crea esta empresa donde empieza a ejercer funciones Karen Thal, como les digo, en el directorio de esta empresa. Y bueno, nosotros revisamos material de archivo de Jaime Solari y él ha sido muy vocal en términos de promocionar el proyecto Dominga, y ha sido muy crítico por su parte también de las resoluciones del Tribunal Medioambiental, de la Comisión o Comité de Ministros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ha sido un promotor, ¿verdad?, de este proyecto, lo que ya nos llamó la atención, ¿verdad? Ahí aparecen, como ustedes muestran, Jaime Solari y su hermano, y bueno, Karen Thal, que es gerente general de CADEM, parte trabajando hace 7 meses, ¿verdad?, en esta empresa de gestión ambiental, que tiene, bueno, ha trabajado para Codelco, ha trabajado para temas minero, energético, etcétera. La cosa es que no queda ahí, la relación. Luego Jaime Solari... Es más profunda todavía. Más profundo. En 2014, Jaime Solari une fuerzas en una empresa que se llama Entorno Social con una mujer que se llama Cristina Vitar. Cristina Vitar, bueno, es una lobista, ella empieza a trabajar en una agencia llamada Acerta, es casi socia fundadora de Acerta. Eso mismo te iba a decir, que está en la cúpula de Acerta. ¿Ya? Exacto, es una de las agencias más grandotas acá de lobby, ¿verdad?, de la plaza, y ella es sobrina de Sergio Vitar, el ex ministro de Educación, ¿verdad?, de la Concertación, y bueno, ella en el 2015 tuvo que declarar por el caso Penta en particular, donde ella reconoció, ¿verdad?, que la cuñada de Pablo Wagner, que es el ¿verdad?, ejecutivo que fue también subsecretario de Minería, ella, bueno, Cristina Vitar reconoce haber recibido dineros de Soquimich a propósito de esto. Y bueno, nosotros ahí mostramos también en el hilo, Pablo Wagner estuvo relacionado con Dominga porque se le acusó, a través de Hugo Bravo, que fue el gerente general de Penta, se le acusó de que recibió dineros de Penta en particular para poder beneficiar el proyecto Dominga. Entonces ahí está esa relación judicial entre Cristina Vitar, Pablo Wagner y Carlos Alberto Délano, ¿verdad? Claro. Nosotros hicimos las consultas luego, en nuestro hilo también aparece ese dato, que hicimos las consultas a Acerta, justamente para preguntarles si aún ellos llevaban la cuenta de Dominga, de Andesiron, la empresa. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, ellos nos dijeron que aún llevan la cuenta de Andesiron, comunicacionalmente ellos los asesoran y también en términos de lobby, ¿verdad? Entonces uno puede empezar a entramar o entretejer, ¿verdad?, o hilar, como a nosotros nos gusta, toda esta relación entre CADEM, como les digo, y Acerta, que hoy día tiene relación directa con Andesiron, que es la empresa, como les digo, que controla la familia Délano, Délano Méndez en este caso, son 9 hijos los de Carlos Alberto Délano. Por lo tanto, bueno, eso quisimos nosotros mostrar justamente a propósito de que Dominga y el proyecto Dominga y Andesiron han sido, ¿cómo decirlo de una manera elegante? Ellos han ocupado todas las herramientas que existen en términos de lobby a nivel territorial como político para poder sacar su proyecto adelante, y bueno, afortunadamente por el medio ambiente no se ha logrado aquello. Oye, y comunicacional también, ahí veíamos informaciones que se presentan, como decías tú, como verdades, veíamos todo entramado, y recordar también la relación personal que tiene Carlos Alberto Délano, digo, con el presidente Sebastián Piñera, incluso si no me equivoco fueron compañeros de colegio, es una relación de larga data, una amistad profunda, y lo vemos ahí también en esta gráfica. Bueno, ahí, ojo Vicky, que la relación de Sebastián Piñera con Carlos Alberto Délano, en particular en el proyecto Dominga, no es solamente de amistad, que es lo que nosotros ponemos en el gráfico, sino que también a través de un reportaje de la Bio Bio en el año 2017, bastante completo, ellos dan cuenta que Sebastián Piñera fue accionista principal de Andesiron durante el periodo que se presentó el proyecto. Entonces,
en términos concluyentes, ¿verdad? Lo que dice la Biobío es que durante el 2010, cuando Sebastián Piñera fue presidente de la República, aún era accionista de la empresa. Y bueno, ustedes recordarán, en agosto de ese año, del 2010, Sebastián Piñera baja el proyecto Barrancones por teléfono, ¿cierto? En un acto impulsivo hace ese acto de bajar Barrancones, que era un proyecto hidroeléctrico o una termoeléctrica que se quería instalar en el mismo lugar que Dominga. Entonces, bueno, ahí ya hay una situación bastante compleja, y lo que da cuenta la Biobío es que el 2010, el mismo año, en diciembre, Piñera se retira finalmente, o la familia, en este caso de Piñera, se retira del proyecto de Andes Iron. Y se retira por razones políticas, entendiendo que iba a su candidatura, y posteriormente después, cuando asume la presidencia, se retira por términos económicos. ¿Qué es lo que pasa ahí que hace que la familia Piñera dé un paso al costado de este proyecto? Sí, las motivaciones ahí son bastante difíciles de dilucidar, pero el retiro es bastante millonario. Estamos hablando de miles de millones de pesos que le reportó, ¿verdad?, en este caso a Sebastián Piñera. Y como te digo, en términos prácticos para el proyecto fue bastante beneficioso que Sebastián Piñera bajara Barrancones en agosto de ese año, porque ellos pudieron presentar sin problema su proyecto y poder desarrollarlo sin perjuicio de que después no tuvo un resultado tan beneficioso para la compañía. Nico, yo no quiero dejar pasar, de todas maneras, algo que dan cuenta usted en este reportaje y en todos estos hilos, que dice relación con el lobby, que en este caso en particular fue muy intenso. Ya nos contabas del episodio de Barrancones, pero el mismo hecho de que ya estemos a través de una encuestadora también entregando cifras que darían cuenta de un supuesto apoyo ciudadano de la gente de Coquimbo, en este caso, del proyecto, también te dice un poco de cómo se han estado moviendo los hilos, a propósito de esta sección, con el tema del lobby y las influencias. Sí, bueno, ahí hay varios actores que están relacionados ahí zonalmente en el área de La Serena, Coquimbo, ¿verdad? Nosotros en particular hablamos en ese hilo del diario El Día y también de la Universidad Católica del Norte, que han sido actores bastante vocales también en favor del proyecto. De hecho, el titular que recoge El Día posterior a la encuesta de CADEM es el titular principal del diario, donde dice que Dominga es el motor o la reactivación económica de la ciudad, digamos. O sea, está muy abanderado. Y nosotros empezamos ahí justamente a hacer toda la relación y el trabajo zonal que ha hecho Andes Iron en el lugar. Sin ir más lejos, ¿verdad? Contraloría, este año, si no me equivoco, presentó un oficio a la Municipalidad de La Higuera. Básicamente los retó. ¿Por qué? Porque recibieron cajas de alimento de Andes Iron con el logo de Dominga, donde venían también mascarillas y ¿cómo se llaman estas cosas para medir la temperatura? Termómetros con el logo de Dominga. Por lo tanto, la Contraloría le tiró la oreja, ¿verdad?, a la Municipalidad de La Higuera y les dijo, oye, eso no se puede hacer. Por otro lado, Andes Iron le regaló un laboratorio ahora en pandemia a la Universidad Católica del Norte. Ellos, de manera muy altruista, de verdad, dan comentarios de que aportar en la pandemia y queremos ayudar a salir de esta pandemia, como también, bueno, otras acciones que han hecho en términos de eventos y todo lo que se refiere al lobby, que como nosotros le decimos, el lobby feroz de Dominga. Lobby feroz de Dominga. Qué importante la información que nos traen también ustedes con este hilo, con este reportaje. Un tema que queríamos abordar, pero también el próximo, aquí en Cadena de Hilos. Déjame darte un antecedente más que me parece que es relevante. Todo esto, lo que está ocurriendo, llámese el barómetro de CADEM, como todo este lobby que se está haciendo, es porque viene ahora el pronunciamiento del Tribunal Medioambiental, que la Corte Suprema en este caso mandató al tribunal a referirse sobre el fondo del análisis técnico del proyecto. Por lo tanto, se viene algo y eso condice también todas estas acciones de lobby. No es al azar, digamos. O sea, es bueno para cerrar esa idea, dejarlo en claro y añadir también estos datos, Nico. ¿Te parece si pasamos al próximo tema aquí en Cadena de Hilos? Porque también es un tema importante que revisemos y que dice relación a lo siguiente. Administración del Estadio Nacional enrejó lugar de memoria y organización de derechos humanos. Califica la medida
de arbitraria. ¿Cómo y por qué se toma esta determinación, Nico? ¿Y de qué forma es que termina pasando lo que leíamos recién? Sí, bueno, por supuesto el Estadio Nacional es un lugar que es muy relevante para el país, digamos, donde se viven bastantes fiestas nacionales, ¿verdad? Donde juega la selección, estuvo el Papa en su oportunidad, ¿verdad? También pero también es un lugar de memoria, es un lugar donde ocurrieron probablemente los hechos más oscuros que han ocurrido en este país, en particular a partir del 11 de septiembre de 1973, donde en ese estadio, ¿verdad? Cerca de 20.000 personas fueron apresadas, muchos de ellos interrogados y exterminados en el Estadio Nacional. Por lo tanto, ese sitio es un lugar de memoria. Hemos conversado, ¿verdad?, a propósito de la violación y los 40 años de la dictadura, ¿verdad?, que se requiere para que un país sane justicia, memoria y reparación. Y el ítem memoria es muy relevante, ir rescatando y trabajándolo permanentemente para que las cosas no vuelvan, esos hechos oscuros no vuelvan a ocurrir en particular. Entonces, lo que ocurre hoy día es que tenemos una ministra, que es la Cecilia Pérez, ¿verdad?, la ministra del Deporte, que está muy enamorada del proyecto que está avanzando en el Estadio Nacional en relación a los Panamericanos del año 2023 que se van a realizar, ¿ya? Ya. Esperemos que se realicen, porque bueno, la Olimpiada Vamos a ver ya... qué pasa con la pandemia sobre eso, pero eso ha generado también que se realicen en el propio estadio distintos trabajos y distintas obras, y es ahí donde surge esta discusión respecto a algunos lugares emblemáticos que, como bien mencionabas tú, son lugares de memoria, de recuerdo, de un periodo tan sensible en nuestra historia. Sí, yo quiero rescatar ahí el trabajo de memoria que han hecho muchas organizaciones de derechos humanos, en particular la organización Memoria Estadio Nacional, que ellos hacen un trabajo muy importante. Nosotros ahí conversamos con Vali Kunzman, que es la coordinadora histórica de esa organización, perdón, de derechos humanos, donde ellos están muy dolidos por esta acción unilateral que realizó la administración del Estadio Nacional, donde en particular lo que está generando el conflicto es que se enrejó el área de camarines que está en la piscina, ¿verdad?, cercano a la piscina del Estadio Nacional. ¿Ya? En esos camarines, que son 2 camarines en particular, fueron apresadas más de 1.200 mujeres. Uno siempre tiene, cuando ve las imágenes del Estadio Nacional, ve hombres encerrados en las galerías, gritando, ¿verdad?, y las mujeres afuera del estadio, pero no se cuenta mucho la historia que hubo más de, en particular en el lugar donde está encerrado hoy día, más de 500 mujeres. Dueñas de casa, enfermeras, hubo incluso escolares, niñas de 14 años que estuvieron apresadas en el estadio. Muchas de ellas, como te digo, que no tienen nombre hoy día porque fueron exterminadas, en particular en el velódromo del Estadio Nacional. Nico, y por lo mismo da la sensación de que hay una decisión que es bien indolente también con eso, con la memoria y con lo que tú nos estás contando. ¿No ha habido contacto de parte del propio Ministerio del Deporte o quienes toman estas decisiones por parte del mismo estadio con las organizaciones de derechos humanos para efectivamente zanjar esto de otra manera? Sí, mira, han habido conversaciones, pero el Ministerio del Deporte en particular y la Administración del Estadio Nacional se amparan que el decreto que salió en el año 2003, que es el decreto 711, que bajo el gobierno de Ricardo Lagos con Sergio Vitar, de ministro de Educación, sale este decreto, es bastante laxo en describir qué sectores son protegidos como monumento nacional, porque el Estadio Nacional hoy día es un monumento nacional, pero da la puerta abierta para que haya mejoras y haya reparaciones y haya nuevas instalaciones. Por lo tanto, se amparan en decir que el sector que está afuera del camarín no responde al sitio de memoria y por lo tanto ellos pueden enrejar y pueden hacer lo que ellos quieran, digamos, y eso ha generado el conflicto y ha existido también, incluso en pandemia, manifestaciones fuera del estadio porque no se puede ingresar. Las organizaciones de derechos humanos que tienen oficinas en el Estadio Nacional no pueden ingresar, y ese hecho ha sido bastante complejo. Oye, difícil la situación que nos vas contando. ¿Te parece si avanzamos también para aprovechar los minutos que nos quedan de programa y seguimos aquí en Cadena de Hilos junto a Nicolás Yáñez con el próximo tema y que dice lo siguiente: la idea es que firmen solo mujeres para que no haya acusaciones de misoginia o se haga la víctima por su condición de mujer.
mensaje al cual tuvo acceso NIC y tendría su origen en agrupación @másmédicos SCL, colectivo opositor a Isquiasiches, liderado por Renato Acuña. ¿De qué se trata este hilo, Nico? Sí, yo les invito a revisar ahí los detalles del mensaje, pero en particular tuvimos acceso a esta información que está asociada, en este caso la solicitud y los comentarios, ¿verdad?, que aparecen ahí a la organización de Renato Acuña, que es el doctor opositor a Isquiasiches en las pasadas elecciones. Y bueno, está bastante sabroso. Él se lanzó un comentario en Publimetro que dijo: no sé si una mujer cuando está embarazada tiene derecho a decir cosas que no corresponden. Ese es el enunciado y bueno, ahí pueden revisar el detalle de todos los antecedentes en NYC. Ahí lo buscamos entonces, todo este hilo, además, esta información en realidad que consignan ustedes como medio, y yo quiero aprovechar de felicitarlos también porque tengo entendido que hay una nominación importante a Premio de Periodismo de Excelencia, donde ustedes están nominados. Cuéntanos tú, Nico, y lo que estamos viendo ahora en imágenes respecto a esta misma información. Sí, bueno, fue una sorpresa. La verdad es que nosotros llevamos muy poquito tiempo, más de un año nomás de ejercicio, ¿verdad? Le hemos puesto mucho empeño y estamos muy contentos de esta nominación. Ya solo el hecho de estar ahí en la lista nos llena de orgullo. Quiero felicitar en particular a Daniela Suau, la periodista que desarrolló el reportaje que fue nominado, independiente del resultado, como te digo, nos llama mucho la atención y sorpresa que un medio que está en Twitter pueda ser nominado a este premio que es tan prestigioso, ¿verdad? Pero cuando se hace bien las cosas, estos premios llegan. Para entender nomás en términos generales y para quien quiera revisar también el reportaje, ¿dónde lo puede hacer y de qué se trata este premio? Pueden ingresar a archivo nyc.cl, ahí tienen que buscar el artículo sobre el alza de precios del transporte público y cómo esas alzas históricamente han tenido relaciones con movimientos sociales, ya sea del 2011, la revolución de la chaucha, ¿verdad? Y también el estallido social, que tuvo mucha relación, los 30 pesos, como dicen, 30 pesos, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, ¿verdad? 30 años. Sí. Exactamente, bueno, lectura imperdible, Nico, así como también los hilos que ustedes están periódicamente publicando, así que nosotros vamos a dejar hasta acá esta sección de cadena de hilos, pero Nico Yáñez, como siempre, un tremendo gusto tenerte acá en el programa, y la otra semana nos reencontramos con más hilos y más información. Sí, yo los invito, como les digo, a visitar la página, a suscribirse, a apoyarnos, ¿verdad? Y también a conectarse hoy día a nuestras plataformas porque vamos a entregar nuevos antecedentes sobre el tema de militar, ¿verdad? Que hoy día está todo relacionado con el mundo del espionaje. Sí. Bueno, vamos a entregar antecedentes exclusivos que yo creo que les va a llamar mucho la atención, así que estén atentos a nuestras plataformas. Vamos a estar atentos a esas plataformas y vamos a dejar también esos temas para que los conversemos en profundidad la próxima semana. Algo habíamos alcanzado a esbozar hace algunos programas atrás junto a ti, Nico, pero queda como tema pendiente, ¿te parece? Para nuestra próxima cadena de hilos en Cadena Nacional junto a Nicolás Yáñez. Los invitamos. Un gran abrazo. Igual. Muy bien, nosotros también tenemos que ir finalizando esta conversación. Queremos agradecerle a todos ustedes por acompañarnos, como siempre, a través de la pantalla de Vía X. Y cuídense mucho porque mañana continuamos con nuestro programa a las 9 de la noche. Como siempre, que estén muy bien. Chao, chao.